cosas. Hemos dicho estos primeros individuos, Malthus, Adam Smith, David Ricardo, Jeremy Bentham, Spencer. Vamos a ver un poquito de ellos, ¿vale? En el libro también tenéis material. Bueno, ¿qué tenemos de Adam Smith? De Adam Smith, yo os he traído algún contenido para explicar partes del libro para que se entiendan mejor los autores. Luego, cuando vosotros trabajáis el libro, lo hacéis de manera un poquito más flexible, no tanto con el material que yo estoy trabajando en esta transparencia, que sirve un poco para apoyar la clase, sino como el propio que venga en el contenido del libro, que es el que en verdad os va a entrar en el examen, pero más o menos para que lo entendáis. Mira, Adam Smith va a introducir un nuevo concepto en el mundo económico y en el mundo de las ciencias sociales y del pensamiento ideológico y filosófico de la época, que va a ser, lo dice en francés, laisser-faire, laisser-passer, ¿vale? Dejar hacer, dejar pasar. Ahí lo tenéis escrito. Es algo así como la economía es perfecta. La economía no se debe de tocar. La economía no se debe de regular por ningún Estado, por ninguna autoridad. Tenemos que dejarla hacer, dejar pasar. La economía es perfecta, dirá Adam Smith. Es tan perfecta, decía él, como si de una mano invisible se tratara, que es capaz de autorregularle. Está la famosa mano invisible de Adam Smith en la economía, que todavía los economistas la utilizan para explicar la autorregulación del mercado, ¿vale? Y prácticamente plantea que la economía es perfecta si no se toca, es decir, dejar la economía libre, limitando la acción del Estado en todo lo económico. Esto es la base del liberalismo y del neoliberalismo actual. Algo así, como que el Estado nunca regule nada que tenga que ver con economía. ¿Pero qué es regular algo con economía? ¿Regular las leyes de la bolsa? Claro, eso es regular. Pero cualquier cosa social, vais a ver que es económica. Por ejemplo, si yo digo que la libertad, los salarios de entre hombres y mujeres tienen que ser los mismos, yo estoy tocando elementos económicos. ¿Por qué? Porque al empresario esto no le mola. Los empresarios nunca han creído en la igualdad. El empresario, en origen, desde la primera revolución industrial, a un hombre le pagaban un salario X y a la mujer le pagaban la mitad. Y si son los niños, una tercera o una quinta parte del salario del hombre o de la mujer, depende de la referencia. Es decir, ¿y qué hacían? Pues no contrataban hombres, contrataban a mujeres que hacían el mismo trabajo por la mitad de precio. Y les encantaba esto. O sea, no les mola nada la regulación social. Oye, que yo tengo una regulación social que tú dices que la jornada de laboral tienen que ser 40 horas semanales. ¿Por qué tienen que ser 40 horas semanales si antes trabajábamos 60? 40 horas y el mismo salario, eso como puede ser. No me mola. No me mola que haya una regulación laboral donde los niños no puedan trabajar en mis fábricas. ¿Por qué no pueden trabajar en mis fábricas? Son súper guay. Duran muy poquitos años, se mueren pronto, pero oye, tengo mucho para irlo recambiando y me cuesta una tercera o una quinta parte, porque yo no puedo emplear a niños en mi fábrica. ¿Se va entendiendo? Es decir, cada derecho social, derecho laboral, derecho del trabajo, oye, que la empresa tiene que poner una cuota aparte para cuando el empleado se vaya a jubilar, vaya proporcionando a la caja del Estado para la seguridad social. No, eso me cuesta mi dinero, yo no quiero ponerlo. Es decir, todo lo que toque el bolsillo lo van a llamar intervención en la economía. Y eso lo van a llamar como que están dañando la economía. Esto lo inventa el señor Adam Smith. Y esto es lo que todavía argumentan los neoliberales. Luego, cuando el mercado evidentemente no es perfecto, tiene un montón de crisis cíclica, tiene un montón de problemas que arruinan los propios mercados. Luego, cuando ocurren las desgracias y llegan las crisis, llega el mercado al papá Estado y le pide, por favor, ven y ayúdame, ven y dame subvenciones, ven y dame ayuda, ven y rescata a mi empresa, ven y rescátame a mí. ¿Se va entendiendo? Hasta los bancos le piden ayuda al papá Estado. Pero cuando es para los pobres, o cuando es para los trabajadores, o cuando es para las personas vulnerables, y sobre todo cuando toca sus bolsillos, te dicen que nanay, que estás tocando la economía, laissez-faire, laissez-passer, déjala pasar, déjala hacer, porque es perfecta y no se debe de tocar. Bueno, este muchacho, este es el retrato de Adam Smith, ¿vale? Bueno, él vivió entre 1723 y 1790, os he traído una pequeña imagen más o menos para que le pongáis cara a los personajes, porque si no es muy difícil trabajar con ellos, ¿vale? Bueno, otro personaje, Robert Malthus. Mira, Malthus es el científico de la época. Es el científico de la época, por tanto, él cuando argumentaba cosas y proponía cosas, lo hacía de manera científica. Entonces, claro, cuando daba un argumento era muy difícil rebatirlo, ¿vale?
Él opinaba que para desarrollar la economía se necesitaba además de tierra, trabajo y capital, que es el mercantilismo, esta es la teoría básica del mercantilismo de la época, un aumento de la demanda de producción por parte de aquellos que tienen la voluntad de pagar un precio suficiente. Es la base de la economía actual, cuidado. Es decir, había cosas que estaba hablando de que eran bastante importantes, es decir, un aumento de la demanda de producción por parte de aquellos que tienen voluntad de pagar dinero. La economía actual de mercado, la economía actual de consumo, se basa en que la gente que tiene dinero quiera gastarse y demande producto para que la industria siga fabricando y siga lanzando al mercado productos. Esta es la base económica actual. Es sencillo y cuando tú no tienes ganas de gastarte dinero, pues te convencen de que lo que tú tienes es obsoleto y que lo debes de cambiar. Yo que sé, te ha comprado un frigorífico que es de color gris y mola mucho porque está con tu color de eso, pero ahora voy a sacar un frigorífico que es el mismo, pero además en vez de color gris le voy a poner un cristalito que es mucho más bonito y refleja, y además te puedes ver con una pantallita de color azul. Y te estoy diciendo que tu frigorífico se ha quedado obsoleto, enfría, funciona, pero es que esté más molón. Lo que te voy a intentar convencer es que tú te gastes el dinero en mi producto, porque yo me dedico a vender productos. Entonces tengo que convencerte y tengo que activar la demanda de producción, ¿vale? Actualmente, de hecho, vivimos en lo que se conoce como la sociedad del consumo en masa. Es decir, nosotros a base de consumo articulamos y movemos el motor económico. Vosotros, cuando gastáis dinero, movéis la economía, sois súper importantes, nadie lo ha dicho así. Vosotros y yo, cuando gastamos dinero, estamos creando riqueza en nuestra sociedad. Somos súper importantes, pero no nos hemos dado cuenta de lo importante que somos. Nosotros podemos hacer que una empresa se haga millonaria o que se arruine. Imaginaros por un momento, ¿vale? Que nosotros nos organizáramos y dijéramos, ¿a qué empresa le vamos a dar dinero? Pues le vamos a dar dinero a la que el salario más alto pague y más respete los derechos laborales de los trabajadores y no haga discriminación entre hombres y mujeres con los salarios. ¿Qué pasaría con todas las empresas? Que todas, para asegurarse las ventas y convencernos a nosotros, que somos los que mandamos, pero no nos hemos dado cuenta, querrían pagar bien a sus empleados y demostrarlo y poner carteles para convencer de su producto. Pero esto no nos lo cuentan. Nosotros nada más nos cuentan qué barato es esto, qué bonito es lo otro, pero no ponerse de acuerdo, no hablar entre vosotros, no mirar las condiciones laborales de mi empresa, no mirar si yo me he ido al tercer mundo a fabricar unas condiciones horrorosas con niños y con menores, no mirar si al irme a fabricar allí con menores, además he dejado parado a todos los españoles que he cerrado aquí la fábrica y me he ido al otro lado, pero yo a ti te vendo el mismo producto, además más caro, pero a mí me sale más barato. Yo eso no te lo voy a contar, ¿vale? Pero te voy a poner un anuncio muy chulo para que tú te convenzas. ¿Vale? Pero imaginaros que nosotros tomáramos conciencia del poder que tenemos como consumidores. Nosotros mandaríamos. Mandaríamos directamente porque ni el Estado ni la empresa puede mandar. Porque lo que necesitan es nuestro dinero. De hecho, nosotros consumimos tanto como ganamos. A menos tenemos, menos consumimos. Ojo, cuando tenemos más, compramos más cosas o más caras y consumimos más. Nos dedicamos al consumo de masa. Nuestro salario, una pensión de un viejo, se dedica a esto, a gastárselo. Si nosotros nos organizáramos de verdad, nosotros mandamos, ¿eh? Nosotros mandamos. Lo que pasa es que no nos hemos enterado todavía. Pero bueno, como estamos en la universidad, a ver si nos vamos haciendo ideas. Importante, importante. Dentro de lo que sería el pensamiento de Malthus, hay una parte económica muy importante. Malthus, hemos dicho que es el científico de la época, pero fijaros, bueno, os pongo también una foto como el personaje intelectual que era un intelectual de peso, es decir, daba conferencias en la universidad, era un científico social. Malthus plantea el problema de que existe entre recursos y población. Voy a leerlo todo el texto y luego lo vamos a explicar. Para resolverlo, Malthus parte del naturalismo social o lo que se conoce como darwinismo social. Todo el mundo sabe lo que es el Darwin y la ley de la evolución. ¿Estamos de acuerdo o no? Cuidado. Darwin, muy importante, no inventa el darwinismo social. Darwin estudia tortugas y bichos y se da cuenta de que hay una evolución y es capaz de transferirla él y autores posteriores a la evolución humana, ¿vale? Y alguien dirá, ¿es que el hombre viene del mono? No, el mono es el mono y el hombre es una evolución de especies que ya no existen, ¿vale? Te lo digo porque hay un montón de tonterías sobre esto. Eso es lo que estudia, Darwin. ¿Qué es el darwinismo social? Trasvasar la ley de evolución de las especies, es decir, la supervivencia de la especie
más fuerte que mejor se ha adaptado, que es la teoría de Darwin, que la aplica a tortugas y se puede aplicar a plantas y cosas de estas, ¿vale? Lo digo porque un perro y un gato está en el top de la evolución. No sé si me explico, porque ha sobrevivido y ha evolucionado de especies anteriores, igual que el hombre, de simios anteriores, hemos evolucionado a hombres, ¿vale? No hay unos por encima de otros en la teoría. Y hay gente que lo que hace es que se lleva el darwinismo a lo social y dice, no, 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 la ley del más fuerte. ¿Quién es el más fuerte? El más rico. Porque ese lo tiene todo y lo puede hacer todo. Y domina a los pobres. La ley del más fuerte justifica que el más poderoso esté por encima y el más débil esté por debajo. Y que además, para tú subir, te vamos a legitimar a que, como estás evolucionando, puedas pisotear a todos los que se quedan debajo. Esto se llama darwinismo social. No lo inventa Darwin. Esto lo lleva a lo social teóricos como Malthus, que es este que estamos dando, ¿vale? Que es una pasada. Sigo trabajando con esto. Nos dice Malthus: es bastante pesimista respecto a la naturaleza humana y muy cruel desde el punto de vista social. En este contexto, Malthus se muestra totalmente contrario a toda ayuda dirigida a los pobres. Afirma que la tendencia al superpoblamiento es algo inherente a la especie humana y ese superpoblamiento exige la desigualdad social. Es decir, en esta ideología, la desigualdad está legitimada y es necesaria. Es decir, tiene que existir irremediablemente ricos y pobres. Lo cual explica la existencia mínima de la desigualdad, que incluso está por encima del derecho mismo a la asistencia. La desigualdad para Malthus es más importante que sobrevivir, que vivir. Es más importante que la existencia de un humano. La desigualdad legitima que si alguien se tiene que morir de hambre para que otro se muera de gordo, está bien. Malthus, con estas palabras, justificaba el orden liberal fundado sobre la propiedad y la desigualdad social. Hay otros liberales que no están en esta línea, pero esto es potentísimo. Estos argumentos siguen vigentes, ¿eh? Malthus subraya que la riqueza puede crecer sin producir la mejora de la situación de cada individuo. O sea, tú puedes existir la riqueza aumentar y que no mejore la situación de cada individuo. Y esto se debe a la diferencia que existe entre población y recursos. Ahora la vamos a explicar. De aquí, esa diferencia entre población y recursos, extrae la conclusión de que la población de esta situación va a vivir miserable siempre. Lo voy a explicar. A ver si yo soy capaz. Si nosotros nos vamos a ver si yo soy capaz de poneros aquí una pizarra, ¿eh? Y no cargarme el invento. Malthus decía la siguiente cuestión, ¿vale? La vamos a intentar escribir aquí. Los recursos, por ejemplo, los alimentos, crecen de forma aritmética. Es decir, en secuencias como 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿vale? En cambio, la población ¿no se ve lo que yo estoy diciendo? Vaya. Vale, no pasa nada. Vale, el PowerPoint sí se ve, ¿verdad? Ahora mismo sí se ve. Vale, esta parte sí entiendo yo que se verá, ¿no? Vamos a escribir sobre esta base. Repito, los recursos. Los recursos crecen de forma aritmética. Es decir, en secuencia de 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. ¿Vale?
¿Qué ocurre con la población? Decía Malthus, como un científico, decía, no. La población no crece de forma aritmétrica. La población crece de forma geométrica. Es decir, en vez de una secuencia, como hemos visto antes, de 1, 2, 3, 4, crecía de esta forma. 1, 2, 4, 8. ¿Se va entendiendo? ¿Vais viendo este planteamiento? Es decir, claro, si nosotros nos lo explican así, tú llegas a la conclusión de que los recursos crecen a un ritmo muy inferior a lo que crece la población. ¿Estamos de acuerdo o no? Por tanto, tenemos un gravísimo problema poblacional. Tenemos un gravísimo problema poblacional. A más seamos, más hambre y más miseria para todos. ¿Se va entendiendo esto? A más seamos, más hambre y más miseria para todos. Claro, ¿por qué? Porque técnicamente lo que nosotros tenemos aquí es que los recursos van de manera aritmética, 1, 2, 3, 4, pero claro, si me voy a la población, es de forma geométrica, 1, 2, 4, 8. De aquí extrae la conclusión de que la población en esta situación va a vivir miserable siempre. Malthus sostendrá que el régimen liberal y la desigualdad que engendra permite mejorar la suerte por lo menos de una parte de los individuos, porque producen una limitación del crecimiento geográfico, mientras que un régimen de igualdad caeríamos todos inevitablemente a la miseria. Malthus dice, no ayuda a los pobres, dejadlos que se mueran. Somos menos, comemos todos mejor. Pero si los ayudáis, van a tener más hijos, se van a sentir mejor, va a haber más gente, hambre para todo el mundo. Mejor que se mueran. No los ayudéis. Ayudar a los pobres condena la existencia de la humanidad y nos hace daño a todos. Lo mejor es la desigualdad, que los más fuertes tiren para adelante y los que no lleguen, que se queden por el camino. Y si se tienen que morir, mala suerte. Malthus propone para solucionar el problema demográfico, porque claro, habla de problema demográfico, si os dais cuenta, la renuncia voluntaria del matrimonio y la procreación de aquellos que no tengan medios para mantener a sus hijos. Hombre, matar a los pobres no los vamos a matar. No los ayudemos, ya se irán muriendo de hambre y que no se casen y que no tengan hijos. Los ricos sí, que tienen dinero y tienen comida. Pueden tener todos los hijos que quieran, los pobres no. Oye, todavía les decimos a los pobres que cuando son pobres que no tengan hijos, ¿no? Es más, la OMS en las políticas de ayuda al tercer mundo se dedica a hacer política de control de la natalidad. Espérate, ¿me estás diciendo, Evaristo, que el malthusianismo sigue vigente? Sí, se llama neomalthusianismo y lo aplicamos todos los días. Todos los días. Porque claro, ser pobre, lo primero que tenemos que cortar es que no tengan hijos. Y si puede ser que no se casen. Y en los países pobres, políticas de control de la natalidad. Algunos países como dictaduras, prohibición de tener más de un hijo. ¿Suena esto? Algunos países donde no hay derecho, cada vez que una mujer va a una revisión ginecológica, va al ginecólogo y le hace una ligadura de trompa para que no tenga hijos, sin permiso, ¿eh? La mujer no sabe lo que le han hecho. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, esto se llama neomalthusianismo, lo tenemos metido en la cabeza. El tema de la pobreza es un problema poblacional, porque no hay recursos para todo. Y ahora yo voy a hacer la pregunta del millón. ¿En qué se equivocaba Malthus? ¿En qué se equivocaba Malthus? En todo. Pues sí. Se equivocaba en la base fundamental de su teoría. Realmente los recursos crecen de manera aritmética y la población, pues claro, así contado, dice, tú, ostras, qué razón tiene, más razón que un santo. De forma geométrica, no es verdad. Es decir, nosotros ahora mismo estamos en planteamiento de excedentes de recursos. Mira, tú no puedes decir
que no hay recursos suficientes para todo cuando la mitad de la población mundial se muere por insuficiencia de calorías, mientras que la otra mitad de la población se muere porque tiene calorías de más y le provoca otro tipo de enfermedades y los mata. Eso no lo puedes decir. Tú no puedes decir que no tienes recursos alimenticios suficientes cuando tú todos los años de todos los sectores productivos agroalimentarios destruyes excedentes alimenticios. Leche, huevo, carnes, todo, verdura, todo, para que no se deprecie el precio. Por tanto, no hay escasez. Tú no puedes decir y mirar a las personas que pasan hambre a la cara y decirle que hay pobreza porque no hay recursos suficientes, cuando en alimentación para nuestras mascotas en Europa y en Estados Unidos nos gastamos más dinero en alimento para mascotas que muchos países para alimentar a su población. Eso no se lo puedes decir tú a la cara a una persona que pasa necesidad. ¿Se está entendiendo? Robert Malthus decía eso, pero eso no es real, porque además nuestros sistemas productivos nos permiten producir muy por encima de nuestras necesidades básicas de alimentación, pero muy por encima. No es que falte, es que está muy mal repartido, ¿vale? Eso es lo que nos lo va a contar un malthusianista, evidentemente, porque lo primero que te va a decir es que la cuota aparte que le toca a él no la va a repartir con nadie. Dice que en una sociedad desigual solo se casarán los jóvenes con medios para mantener a todos los hijos. Suena esto, ¿verdad? Los demás deben retrasar la edad de casarse o incluso renunciar a ello voluntariamente. Por otro lado, cree que debe haber una supresión total de toda forma de ayuda, asistencia a los pobres, porque si se ayuda a los pobres, van a estar mejor, van a querer tener más hijos, van a aumentar la población y por tanto todos pasaremos más hambre. Por tanto, el ayudar a los pobres a hacerles daño. Fijaros en la frase, se produce desigualdad que evidentemente beneficiará a los que más tienen. Ese es el planteamiento tan bestial que Malthus daba conferencias en universidad tras universidad y todos los políticos y toda la clase dominante y toda la clase intelectual lo escuchaba y no tenía argumento para rebatirlo. Y le hacían así con la cabeza como diciendo, jolines, qué problema, porque claro, él no hablaba de ricos y pobres. Él hablaba de un problema demográfico. De hecho, Malthus es considerado el padre de la demografía y el primer gran demógrafo científico, porque lo que estudiaba era un problema demográfico en relación o cuota parte, población, recursos, ¿vale? A su forma, evidentemente. Pero convencía que convence todavía. Es que todavía los programas de ayuda al tercer mundo, de lucha contra la pobreza, seguimos pensando que no hay para todo el mundo. Todavía escucho yo a gente que dice que en el planeta es que somos muchos. Mucho para qué o para cuándo o de cómo, es verdad. Si decimos problema medioambiental, no es que somos muchos, que lo estamos haciendo muy mal medioambientalmente. Eso no es un problema de número, un problema de forma. Hay economías que son sostenibles que no tendrían que hacer lo que estamos haciendo. O economías reutilizables o economías cíclicas que no tendrían que hacer lo que estamos haciendo. Pero el problema de los recursos realmente es un problema de que no hay para todo. ¿No hay para todo? ¿No hay para todo? Oye, ¿y por qué los pobres del tercer mundo tienen hasta 3 y 4 móviles y no tienen para comer? ¿Eso cómo se entiende? ¿Y por qué muchas personas que tienen problemas alimenticios en el tercer mundo tienen problemas de obesidad? ¿Qué es lo que están dándoles de comer? Y es un problema de calidad alimenticia y un problema de muchas más cosas. Aquí hay mucho negocio, mucho dinero y mucho mercado. Jesús, los ricos gastan lo que equivale a 2 personas o más de 2 personas. A ver si el COVID lo ha creado un malthusianista. Ya digo yo, pues mirad, pues no iría, yo creo que no iría mal encaminado. Yo espero que no sea así, pero desde luego algún malthusianista dirá, bueno, pues mira, pues esto no va a servir de control. Es que te hablan así, es que hablan de control demográfico, hablan de control de población porque es un problema de población. Pero es que nadie habla de un problema de reparto, ¿vale? Igual que nadie habla de un problema fiscal.
¿Un problema fiscal qué es? Un problema muy grave. Por ejemplo, yo, de mis ingresos, yo aporto al sistema el 20 y tantos %. Yo soy funcionario. A mí directamente de la nómina va para el Estado. Y yo me siento muy feliz. ¿Por qué? Porque ahí sale, mi niño está en un colegio público, pues algo, un cachito va para mi niño. Mi calle tiene luces y farolas, un cachito va para la luz que yo tengo en mi barrio. Y otro cachito va para mi suegro que es pensionista. Otro cachito va para... Yo entiendo para dónde van mis impuestos. Pero lo que yo no entiendo, por ejemplo, es que a más arriba, menos impuestos. ¿Cuánto paga la banca de sus beneficios? Yo de mis beneficios, el 20 y tanto. De la banca, el 3%. ¿Por qué el 3%? ¿Por qué no pagar 20 y tanto, igual que yo? Las grandes fortunas en España, el 1%. ¿Por qué las grandes fortunas tributan el 1%? Si además son los que hacen más evasión fiscal. ¿Y por qué yo el 23%? No sé si me explico. Es decir, el sistema está hecho de tal manera que no se le toque el bolsillo a determinados sectores. Esto es muy importante, ¿vale? Y esos elementos, el maltusianismo ayuda a estos elementos, ayuda a este planteamiento. Y además vamos todos los demás y nos lo creemos.